Ya, entonces les doy la bienvenida a todos. Buenos días. Vamos a empezar con nuestro tema que se trata hoy de la adultez intermedia. ¿Por qué será llamada adultez intermedia? Usted está en la adultez temprana todavía. Licen, según lo que he leído, se trata de la adultez intermedia que está entre la adultez joven y la adultez de la tercera edad. Esto está comprendido entre los 40 y a los 60 años. Muy bien. Esa va a ser nuestra edad para que consideremos, como dice Neida, entre los 40 y 60 años, porque hay otras teorías que nos van a decir que es hasta los 65 años, pero nosotros tenemos que hacer coincidir, ¿no ven? No se olviden que la edad de la vejez, la edad de la tercera edad, o lo que hemos dicho ya en la anterior clase, que es a partir de los 60 para nosotros. Entonces, si hago pregunta de examen, ¿qué edades comprende la edad adulta intermedia entre los 40 y 60 años? Y bueno, hay algunas características viendo el texto. Es un texto facilito, si lo han leído algunos, muy fluido, que ni en 15 minutos lo terminas de leer y entender, porque los dos artículos van de la mano, prácticamente repiten lo mismo, ¿no es cierto? Y hay unos autores que son importantes, que son Maslow, Roger y Erickson, que siempre los vamos a tener en el curso de nuestra materia. Esos tres autores son importantes. ¿Qué cosas interesantes podemos rescatar de este texto? Del primer texto que les he puesto. Uno les he puesto primer texto, ¿se acuerdan? Empezaremos con ese, con el que dice primer texto. ¿Quién acaba de entrar? Me avisa porque hasta Dayana nomás se registra. Lice, buenos días. Buenos días. ¿Con Me quién falta estoy? yo, Ana ¿Quién? Laura Flores Clemente. ¿Dónde estás? Ana Ya. Laura Flores Clemente. Pon cámara, por favor, Ana Laura. Buenos días, Licen. Buenos días, chicos. Hola, ¿con quién hablamos? Con Yesenia Peredo, Licen. Hola, Yesenia. Pon, por favor, cámara. Está bien, Licen. Gracias. Pongan cámara, chicas. Buenos días, Licen. Buenos días. ¿Quién Yo me también habla? ¿Quién? recién acabo de No entrar. ¿Alguien me ayuda en el nombre? Michelle, licenciada. Hola, Michelle, bienvenida. Gracias, Licen. Ya. Buenos días, Licen. Hola, ¿quién me habla? David Kevin Quispe Condori. Hola, David. Ay, qué hermoso tu gato. Ya voy a prender cámara, Licen. Sí, por favor. Qué hermoso, y me encantan los gatos. Ya. Bueno, seguiremos. En la introducción de este primer texto que tienen ustedes, ¿qué es lo importante en el concepto del adulto? Dice que coincide con un concepto de hombre. ¿A qué se referirá eso? A que uno ya está formado, a que uno ya en la vida avanzado. Por ejemplo, ustedes ahora están en la edad adulta temprana, ¿no? Porque son etapas en el desarrollo del ser humano, por eso es que se van marcando edades, ¿no es cierto? Pero sabemos que las edades no son fijas en la evolución del ser humano. Entre tal y tal, más o menos, se dice, ¿no es cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los adolescentes? ¿De qué edad a qué edad son los adolescentes considerados, díganme? Según Dayan Papalia nos dice que es desde los 11 hasta los 19.
¿Y qué pasa con la conducta actual de los chicos a partir de los 30 años? Funcionan a veces como adolescentes en la época actual. A los 22 años, 21 años, hay quejas de los padres que recién se están revelando o qué sé yo. O sea, hay muchas cosas que, digamos, no van de tal edad a tal edad exactamente. Por ejemplo, en los niños, Piaget, por ejemplo, digo yo, tiene que reformularse el desarrollo porque los niños ahora son mucho más inteligentes, ¿o no? Hacen muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, el WISC, no sé, tal vez ya todos ya lo conocen, el WISC, el de inteligencia. Antes era en blanco y negro, después fue a colores. Y el WIS 4 y el WIS 5, que es a colores, además ya van tomando en cuenta otras nuevas áreas, ¿no es cierto? Donde está, si hay atención, si hay distracción, qué otros elementos más puede utilizar a la vez. Cada vez son más completos, ¿no es cierto? Hay que ir adecuando a la edad, a la actualidad. Entonces, ¿qué pasa con el adulto? ¿A qué edad creen ustedes que empieza la edad adulta temprana? Ustedes. 20, 40. Claro. Sí, Luis. Sí. ¿Qué piensan los demás? Bueno, yo creo que empieza a los 20 años, ¿no? Claro. Bueno, en teoría, ¿no? Porque en la práctica vemos que hay muchos que es diferente, ¿no? Por las características tanto físicas, mentales, es variable. Pero Sí. el parámetro es 20 años. ¿Cómo influye la personalidad de cada quien, ¿no es cierto? Las propias características que nos diferencian unos de otros. Entonces, esta adultez intermedia de los 40 a los 60 años de edad, dice que estos adultos, estas personas, estos individuos, comienzan a sentir ciertos cambios en sus vidas. Y miren, yo creo que debe ser muy difícil entender para algunos que a partir de los 40 esa energía de la adultez temprana y de la adolescencia va a ir bajando, va a ir declinando. Han visto que más adelante van a ser en la parte física, ya empiezan a ver sus arruguitas, etcétera. Pero esta edad, la crisis de la mediana edad que le llaman, es pues una edad que marca mucho al ser humano por experiencia, porque en el caso de las mujeres, les diré en la consulta, yo veo que es la edad en la que empiezan a entran al quirófano, ¿no? A hacerse sus arreglitos. ¿Por qué? Porque no quieren declinar, no quieren envejecer. Y he visto muchos casos en los que quieren verse más jóvenes que sus hijas, ¿no? Y compiten con las hijas. Entonces entran al quirófano, se hacen sus cirugías plásticas, a eso me refiero, y terminan compitiendo. Y yo he tenido muchos casos en que a veces hasta las hijas han intentado suicidarse. ¿Por qué? Porque ella, digamos, era gordita y la madre entra al quirófano y le dice, no, no te pongas mi ropa porque yo soy más joven que tú, yo soy más delgada, yo soy más bonita. O compiten frente a la mirada del otro, ¿no? Del otro que puede ser el padre o el hombre, un otro. Y en el caso de los varones, las infidelidades son más fuertes porque esa es la crisis de la mediana edad, donde a veces las mujeres dicen, uy, mi marido, esto, aquello. Algunos les dicen, ya va a pasar, pero lo grave es si se enamoran, entonces ahí están las rupturas. Claro que en el texto que acabo de pasarles, dice que más bien son más firmes, son más fuertes las relaciones porque ellos maduran. Por eso es el caso por caso. No podemos generalizar. No pueden decir todos funcionan de esta manera. Ustedes saben como psicólogos que es el caso por caso. Entonces, en el concepto dice, de la psicología humanista, Maslow y Roger, dicen que la madurez es la oportunidad para el cambio positivo.
Maslow dice que la autorrealización es una respuesta a la madurez, y Roger que el funcionamiento humano requiere un proceso constante, permanente de poner el yo con la experiencia. Erickson dirá que la adultez intermedia se da de los 40 a los 60 años, que es la edad que estamos tomando, donde dice los adultos buscan la generatividad frente a estancamiento. Se trata de comprometerse en algo mayor con la pareja, con los hijos. También a esa edad empieza a aparecer el nido vacío, donde a veces las mujeres, por ejemplo, se van a fijar más adelante en los cambios sexuales, entran ya en la menopausia, ¿no es cierto? Y también empiezan a sentir que ya no son importantes para sus hijos. Si a la edad, en la edad adulta, más joven, temprana, ellos se ocupaban de sus niños, de ser madres, ser padres, llevarlos al colegio y traerlos, llevar. Los hijos ya crecen y se empiezan a independizar y a separar, ¿no es cierto? Y ahí estas mujeres se sienten menos reconocidas, diremos, menos importantes en la vida de los hijos, porque claro, ellos están buscando su individualidad. Los médicos de la medicina familiar hablan del nido vacío, ustedes también deben escuchar eso. Sí. ¿No es cierto? Entonces, ¿dónde empiezan a independizarse estos hijos? Y si esta madre se ha dedicado solo a estos hijos, ahí están las madres cocodrilos, ¿no es cierto? Y las madres cocodrilos que atrapan en su deseo a los hijos, ¿no? Tiene mucho que ver esto, no han visto otra forma de funcionar en la vida y entonces ocurre esto. Tengo un caso actual, por ejemplo, iba a la consulta, la familia era una familia muy disfuncional. La madre era muy celosa, el padre era un poco que se escapaba por todo lado y las hijas somatizaban. Una tenía una enfermedad autoinmune y la otra creo que era anorexia o bulimia que tenía. Pero era un problema, era una guerra entre las hijas, etc. Lamentablemente el papá ha muerto, ahora con el COVID. Y es un caos ahora esta familia porque el padre era el que sostenía todo, el que iba a la terapia, a hablar conmigo para ver cómo ayudaba a las hijas. La madre hasta se puso celosa de mí. Pensaba que era tan celosa del esposo que hasta la psicóloga pecó ahí. Pero ahora es otra la mirada, o sea, ¿qué pasa con estas chicas y esta madre que se han quedado tan sueltas porque el padre ha fallecido? Entonces, claro, la primera reacción de la esposa ha sido estrellarse contra la institución, mandar cartas, decir que nos hemos equivocado en el diagnóstico, etc. Y el chico que la atendió hasta quería suicidarse porque querían meterle un juicio, una auditoría, etc. Pero claro, no está nada escrito sobre esta enfermedad y digamos eso no progresaría actualmente en lo legal, ¿no? De la medicina ahora. Pero son connotaciones que tienen sus efectos, ¿no? Del no lograr elaborar un duelo, de no lograr aceptar esto. Además, si funcionaba de una manera, ¿cómo cambio? ¿Cómo voy a funcionar de esta otra, no? Entonces, a ver, vayan rescatando puntos, uno por uno. Voy a ir nombre por nombre. Me van a ir comentando cualquier punto del texto, ¿de acuerdo? A ver, Luis, ¿algún punto que te llame la atención? Estoy anotando sus participaciones. Bueno, ¿Qué te ha llamado la atención? Pueden usar los dos textos. Esto de la... ¿Saben qué quiero que también tomen en cuenta? Las características de su salud, de su sexualidad, físicas, en lo social, cómo les afecta la edad. Pero también me gustaría que vean a nivel cognitivo, se habla de la memoria cristalizada y de la fluida. Entonces, eso quiero que un poquito lean porque esas cosas les voy a preguntar en sus exámenes. ¿De acuerdo? Entonces, vayan tomando, por favor, la palabra. Empezaremos, Luis. Bueno,
leyendo el artículo, o sea, dentro de las características físicas y psicológicas tenemos varias, que es los cambios físicos, los psicológicos, los fisiológicos. Estos cambios fisiológicos que se dividen en dos, que son el envejecimiento primario y el envejecimiento secundario, ¿no? Dentro de los cambios físicos es más de carácter externo. En este sentido, o sea, vemos que tanto los hombres como las mujeres, como usted menciona, tenemos el pelo, tenemos alopecia, por ejemplo, los hombres, ¿no? O sea, que es la caída del cabello. También nos comienzan a hacer lo que es las arrugas. También existe un deterioro en los órganos sensoriales, ¿no? En este sentido, podemos denotar lo que es el oído o también la vista, ¿no? Por lo que es la presbicia, por ejemplo, ¿no? Que es el ojo cansado, que es parte ¿no? O sea, de los cambios físicos que presenta. También en los cambios fisiológicos, digamos, podemos mencionar que las funciones vitales ya comienzan a deteriorarse y a causar problemas que se da en función a los hábitos o a la genética, ¿no? Entonces también estos puntos se pueden definir en los primarios y en los secundarios, ¿no? Obviamente en los primarios va a nivel, digamos, del desarrollo, o sea, como tal. Es Y el inevitable, segundo dice, ¿no? es Perdón, inevitable, sí, es es inevitable. inevitable. Que va más ligado al estilo de vida que es poco saludable también. Eso sería el secundario. No, primario le dicen, le cuento. No, el También existe. primario sería que Ajá, son los cambios inevitables que se producen en todas las personas, mientras que el claro, secundario sería que tiene que ver con el estilo de vida que cada quien ha llevado. Esa es pero la en diferencia. teoría, acá nos dice que viendo, o sea, en el envejecimiento primario, basados en lo que es con el estilo de vida, puede generar daños circulatorios, bajos niveles de hormonas, y eso va a afectar en el envejecimiento primario, va a afectar a nivel sexual después, ¿no? Si te Entonces, vas a la página 10 del segundo texto, está ahí claro. sí, a ver, de todas maneras, bien, Está bueno, bien, acá está bien. lo que yo también he extractado de esto, digamos, que en el envejecimiento secundario, por la falta de ejercicio físico y abuso de sustancias nocivas, pueden tener consecuencias muy graves, generando enfermedades con altos índices de mortalidad, como el corazón o el cáncer, es lo que he podido Claro, y eso ya extractar tiene que ver con el de este estilo de secundario. vida, porque no todos van a tener la enfermedad, ¿verdad? Claro, Bien, en este sentido, digamos, vemos de que puede ser, o sea, acá en el primario nos dice que por el estilo de vida puede generar problemas circulatorios. Aquí, digamos, en el segundo, más se va al poco ejercicio o sea, hacer poco ejercicio físico y abusos de sustancias puede generar otro tipo de patologías, ¿no? por eso, Entonces, eso quiero aclarar un poquito, que de lo general va a pasar a lo individual, ¿no es cierto? sí, aquí dentro de la sexualidad, digamos, podemos decir que afecta a nivel más psicológico también, porque tanto el hombre como la mujer pasa, ¿no? La mujer pasa lo que es la menopausia y los hombres que pasamos por la andropausia, que es, digamos, y Eso que esta, toque otra persona, Luis, gracias. Está bien, eso que ya, toque otra ya persona. dice, Dale, sí, Talía. Ya, en lo que estaba leyendo en el texto, también nos habla de las patologías. Aquí en esta edad empiezan a aparecer diferentes patologías en diferentes personas, ¿no? Como la artritis reumatoidea, que esto se debe al no cuidado de la persona que en su juventud, digamos, hay padres que nos dicen casi siempre, ¿no? ¿Por qué no te abrigas? ¿Por qué no usas guantes para lavar?
porque tocas agua caliente y a la vez agua fría. Eso podría provocar lo que es la artritis reumatoidea. Aparte de esas, también se pueden producir lo que son las diabetes, hipertensión, la osteoporosis. Tenía un familiar también que ha sufrido así de osteoporosis y era por el consumo de la Coca-Cola excesiva. Y ya su mayorcito ya no se ha podido recuperar del todo y también nos mencionan las enfermedades mentales como ¿dónde está? Con los trastornos psicológicos como la depresión, la esquizofrenia. En esta edad también se da la depresión porque ya sea por la falta de trabajo, digamos, en algunas personas que no han podido conseguir una estabilidad económica así. ¿Qué más? Creo que eso no es... Está bien, gracias. Neida. Neida Neri. Otro punto que dice el segundo texto es que existe la crisis de la mediana edad. Esto se va a dar en unas cuantas personas, no en todos, ya que significa que es un problema producido por el estrés cuando la persona se da cuenta que no ha logrado cumplir todos sus objetivos. Pero no se puede dar tanto porque existen personas que siguen, digamos, a pesar de tener algo, siguen luchando por otras cosas, por tener otras profesiones y eso. Bien, gracias. Miguel Meneses. Pues bueno, buen día, licenciada. Hola. Algo interesante que me llamó realmente bastante la atención fue la inteligencia fluida, ¿no? Y la cristalizada, como mencionaba usted. Bueno, la fluida nos iba diciendo un poco qué es la capacidad de resolver nuevos problemas, usar la lógica en las situaciones nuevas, que mencionaba que no se daba bastante en esta edad intermedia, ¿no? Y la cristalizada nos iba comentando que es un poco la formación acerca de las experiencias pasadas que tenía alguien, ¿no? Ya formado, las capacidades, estrategias y conocimientos a base de la experiencia que voy mencionando. Y algo poder justamente... enfrentar, ¿no? Ajá. Y al momento de leer justamente entré al Face y miraba un video acerca de esto, ¿no? Pues, bueno, les comento de cómo más antes nuestros abuelos manejaban el tocadisco, ¿no? Tenían la situación de saber qué canción estaba en el 10, en el 8, ¿no? Y alguien nuevo de nuestra edad, o sea, ni sabía cómo poner el tocadiscos, era lo más chistoso, pero se daba la idea de cómo se colocaba y se daba, ¿no? Que sería, y creo, la inteligencia fluida. Pero digamos, a darle a nuestro abuelo un MP4, lo que era más antes, ¿no? O sea, no tenía ni idea de cómo prender o algo. Y a base de su experiencia decía, en mis tiempos era el tocadiscos, o sea, realmente se ve bastante cómo nuestros abuelos tienen la experiencia de sus tiempos, pero habría un poco que tal vez actualizar esta información porque nosotros creo que con la inteligencia fluida nos adaptamos a varias experiencias nuevas y sabemos cómo resolverlos, aunque lo arruinamos a veces. Pero nuestros abuelos, como vemos que el mundo va cambiando y demás situaciones con la tecnología, creo que no pueden muchas veces darnos la experiencia en ciertas situaciones con esta inteligencia cristalizada. Y en la mediana edad se dice que están en la cúspide más bien, ¿no? Intelectual. ¿O qué piensan? ¿Alguien quiere intervenir? Yo creo que he leído algunos artículos que nos dice que dentro de, llegamos a la cúspide a nivel, digamos, a nivel orgánico y también a nivel, o sea, nosotros como personas nos proyectamos a nivel, ya sea personal, laboral, económico también, ¿no? Entonces, a nivel físico, en nuestra cúspide ya comenzamos a bajar, ¿no? O sea, como ya hemos mencionado antes, a tener varios deterioros, ¿no? Pero lo que más me llama la atención, lo que dice mi compañero, sí hay experimentos sociales que hacen, o sea, vi también un video en internet que nos dice, a ver, por ejemplo, una radio que era cassette, por ejemplo, ¿no? Entonces va un millennials, como se les dice ahora,
agarra y dice, ¿cómo funciona? Y, le dice que abra para poner un cassette, ¿no? Entonces, pero el millennials o el muchacho de ahora no sabe cómo funciona. Y como es de mi compañero, una persona de esa edad dijera, o sea, yo recuerdo que así, yo usaba eso. No, entonces va por ese lado también, yo creo, Liz. Gracias, Luis. ¿Alguien más quiere comentar que todavía no ha participado? Le dicen, yo, Roberto, dale. Listen, yo creo que sí se llega a la cúspide en un sentido fisiológico, a nivel físico, ya que los cambios van afectando a la persona y le van limitando en ciertas situaciones. Por ejemplo, llegar a cierta edad y que te empiezan a salir canas, la misma enfermedad, la artritis, tener bajo apetito sexual como tal por las mismas actividades diarias que se realiza, pero desde un punto de vista muy personal, al menos yo lo veo así, que no se llega a una cúspide como tal en lo cognitivo, ya que esto terminaría siendo subjetivo, tanto en lo cognitivo como en lo social. No se llega a una cúspide porque no llegas, o sea, no llegas a satisfacer como tal, muchos no llegan a satisfacerse como tal de manera cognitiva y social y no encuentran una cúspide. Es más, por eso se sigue dando que personas de avanzada edad siguen estudiando y siguen sacando profesiones y profesiones. O sea, no se llega a una cúspide como tal, es algo subjetivo, no para todos es una cúspide. Y siguen queriendo desarrollarse más cognitivamente y socialmente. Sería listo. Yo argumento, como Abraham Maslow nos dice que la cúspide del triángulo que nos muestra es de la autorrealización, ¿no? Entonces, obviamente, en este sentido, creo que, como mi compañero dice, o sea, no logran llegar, pero o sea, me animaría a decir de que hay, digamos, sí, un porcentaje de que sí lo llega a lo que es la autorrealización. Obviamente, eso ya es, como diría un docente, es el caso por caso, ¿no? Viendo de que cómo es la persona. Claro, la autorrealización, está bien. Además que han producido hasta esa edad, ¿no es cierto? Ya tienen un trabajo fijo, ya tienen una profesión, ya tienen una familia. A eso va relacionada esta mediana edad. Además que están produciendo intelectualmente porque tienen experiencia, pero como dicen Roberto, Miguel y Luis, otra vez tenemos siempre que pensar en el caso por caso, ¿no? Pero nos basaremos un poquito en el texto, ¿qué les parece? A ver, ¿quién quiere conversar de las chicas? Abigail. Dale. Listen, buenos días. Buenos días. Bueno, yo quería hablar un poco sobre la muerte o la pulsión de muerte, estaríamos hablando en este caso. Bueno, en esta edad, como estaba hablando en la anterior clase, igual, se presenta, ¿no? Lo que es la pulsión de muerte. En esta edad, muchas personas de esta edad tienen un impulso inconsciente que les lleva a quererse ya ir de este mundo, si se podría decir. Entonces, muchas personas de esta edad pueden somatizar enfermedades, siempre están yendo a consultar, pueden tener caídas, o bueno, se pueden caer intencionalmente. Entonces, siempre va a estar ahí el inconsciente a retornar a la no existencia, ¿no? Abigail, perdón, ¿me estás hablando de la tercera edad? Sí. ¿O de la mediana edad? De la mediana. No. En el segundo PDF que estaba leyendo, Ya. que nos había enviado Licen, disculpe, no tengo el libro, estaba hablando un poco de la muerte. Ya. Entonces me estaba basando un poco más a eso. Me imagino que está hablando igual de la pulsión. Sí, pulsión de la muerte. Entonces, imagino que es esa presencia, ¿no? Que las personas a esa edad ya quieren retornar a la no existencia. ¿Qué piensan los demás? Bueno, Licen, pienso yo más, como decían mis anteriores compañeros,
que es más como un inicio a esto que va a llegar, como decía mi compañera, a la función de muerte, porque en ahí recién se están empezando a dar estos inicios de enfermedades, como decía mi compañera Neri, va a dar enfermedades cardíacas, no, perdón, mi compañera Talía, diabetes, todos esos inicios va a empezar acá. Mientras que en la tercera edad ya es donde se ve realmente la enfermedad. Mientras que en ahora se está empezando a ver todos los inicios de enfermedades, por así decir, que ya sean causadas por uno mismo en su cuidado, ¿no? En su diario vivir, cómo ha vivido esto y cómo se ha cuidado tal vez en su juventud, por así decir. Porque muchos, creo, de nosotros vamos a llegar a tener muchas enfermedades que ya estamos diagnosticados, ¿no? Muchos comemos comida chatarra, no nos cuidamos, no hacemos ejercicio, no hablo por todos, pero vemos que vamos a tener en esta mediana edad ese inicio de enfermedad. Eso sería. Gracias. ¿Quién quiere seguir? Lisa, ¿Quién no yo ha creo que- participado? Génesis, dale. Sí. No sé, yo creo que en lo que decía mi compañera, sí tal vez se vean algunas enfermedades, todo eso, pero más al final de la adultez intermedia, ¿no? Tal vez a los 60, 59. Pero como veíamos, más o menos a los 40, más bien estaban como que analizando su vida, qué es lo que han hecho. O sea, ahora, por ejemplo, nosotros con 20 años decimos, tenemos tantos sueños, y yo creo que al llegar a los 40, 45, uno se pone a pensar y dice, ¿qué he hecho de lo que quería hacer, no? Ahora también un poco hablando de la autorrealización, creo que, no sé, lo que yo pienso es que la autorrealización no solo se da en los 40, sino en cada etapa de la vida uno se autorrealiza y luego se pone otra meta y así sucesivamente. Claro que a los 40 es más importante porque ya están casi a la mitad de su vida, ¿no? Entonces